dia a tothom y benvinguts. Buenos días a todos y bienvenidos. En primer lugar, recordaros que grabaremos este evento en español para hacer llegar la información al mayor número de personas posible y a quien quiera seguirnos a través de nuestra web cuando el vídeo ya esté disponible. Para quien no nos conozca aún, la página es www.labrum.es. Desde aquí deseo hacer llegar un cálido saludo a nuestros socios y simpatizantes que no han podido asistir a este acto. Hoy nos encontramos aquí para celebrar que el 4 de mayo de 1990, hace 32 años, se creó nuestra entidad. Como presidente, quiero agradecer sinceramente a todos los socios que han hecho posible este proyecto y hacer una especial mención a su ánima mater, Rosa María San Martí Carrés, a la cual dedicaremos un acto conmemorativo entre la segunda y tercera conferencias. Este auditorio donde nos encontramos me aporta agradable melancolía. Es un lugar muy especial para el alma, pues aquí hemos podido compartir y vivir grandes momentos a través del conocimiento que nos han aportado tantas y tantas personas. La última fue justo hace 3 años, con Rosa María presentando a nuestro amigo, periodista y escritor, Jesús Ávila Granados. Qué rápido pasa todo, ¿verdad? En el acto de hoy nos acompañan 3 personas que desde diferentes disciplinas nos ayudarán a mejorar en nuestro autoconocimiento y nos darán herramientas para afrontar con confianza estos tiempos tan agitados en que vivimos. Por último, recordad, por favor, que pongan en silencio o modo avión los teléfonos móviles. Muchas gracias. Y ahora, sin más demora, daremos paso a nuestro primer conferenciante. Él es Miquel Cuadros, psicoterapeuta, investigador y divulgador de la sofrología, dedicado a la docencia de la sofrología y técnicas de relajación durante más de 25 años. La temática: ¿qué es la sofrología? ¿En qué se puede utilizar? Y la palabra sofrología se compone de varios fragmentos. Sos, equilibrio, fren, consciencia y logos, estado. Bien, sí. Ahora que lo diré, pues sí. Perfecto. Continuamos en castellano. Castellano, sí. Sí, disculpad, por eso. Bueno, buenos días a todo el mundo, a todas las personas presentes. Ante todo, quiero agradeceros la instancia. Venir a primera hora de la mañana precisamente no es fácil porque nos cuesta levantarnos, y más cuando es un fin de semana, pero intentaré explicar lo que es la sofrología. Y antes de entrar en ella, os quiero decir que mi nombre, como ha dicho él, es Miquel Cuadros, y dedicado a la docencia durante muchos años, y bueno, entre otras cosas, dedicado también al mundo de la investigación en otros ámbitos que me gustan mucho. Quiero destacar claramente que en este momento lo que intentaremos será explicar lo que es la sofrología desde la base del conocimiento o de la mente. Con ello quiero decir que os voy a hablar primero un poquito cómo funciona ese maravilloso cerebro que todo el mundo tenemos. No voy a entrar en hablar de anatomía del cerebro porque me haría muy pesado y sería muy complejo y quizás alguien se dormiría. Por tanto, intentaré que esto no suceda. Lo que sí quiero deciros de antemano es que, primero de todo, quiero agradecer a todas las señoras que habéis venido porque, desgraciadamente, en el tema que vamos a tocar, no aparecen mujeres, no porque no las hubiera, sino porque la historia, desgraciadamente, en este país, como en todos los países del mundo, las ha relegado siempre a un segundo término porque, como son más inteligentes que nosotros, no nos gustan. Y eso, como que no nos gusta, pues hemos intentado siempre pues, ir cortando un poquito la libertad de la mujer. Suerte que en el siglo XXI esto empieza a cambiar
Y deseo, y estoy sinceramente convencido, de que esto nos va a llevar a un cambio de conciencia muy importante. Por lo tanto, gracias a todas y a todos, sobre todo especialmente a las señoras que nos acompañáis. Bien, voy a hablaros de cómo funciona un poco el cerebro y después, a partir de aquí, intentaré entrar en la sofrología. Os lo explicaré, es compleja, os lo explicaré un poco a grosso modo, pero si hay preguntas al final del tema, pues los podemos intentar comentar. Vamos a ver de cómo podemos empezar, a ver si esto me empieza a cambiar de mando. Va, perfecto. Bien. En nuestra vida lo realmente importante es el vivir el momento, el aquí, el ahora, el presente. El pasado no existe, el pasado está muerto. Esta palabra muerto a veces asusta, pero cuando digo muerto, lo que me estoy refiriendo es que el pasado, como pasado es, ya no nos conlleva a tener que pensar en él y a tener que atarnos a él. Porque estar atados al pasado es no ser libres, no sentirnos libres. El presente es lo más importante, porque vivir el momento, el aquí, el ahora, es esperar al mañana. El mañana ya vendrá, pero el mañana o el futuro se realiza gracias a lo que realizamos durante el presente. O sea, el presente actual será el futuro del mañana. Según nuestra mente, según cómo cambiemos y según cómo pensemos, nuestra mente se irá adaptando a las circunstancias que iremos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo pienso negativamente, probablemente atraeré todo lo negativo a mi alrededor. Es una ley de causa y efecto, es un efecto boomerang. Si pienso en positivo, atraeré cosas positivas a mi vida. ¿Me haré rico, me haré pobre? ¿Seré pobre, seré rico? No lo sé, no lo sé. Esto lo sabremos conforme vayamos actuando. Hay gente que nace con estrella y gente que nace estrellada, esto todo el mundo lo sabemos. Hay gente que es muy inteligente y no destaca, y hay gente que no es, sin embargo, triunfa y destaca. ¿Por qué? Porque hay una serie de parámetros en nuestra mente, en nuestro cerebro, que nos permite llegar a sacar unas cualidades que están adormecidas y que todo el mundo tenemos. ¿Sabéis, por ejemplo, cuando yo digo que el cerebro es tan importante, aquí esto le he puesto una palabra que decía el conocimiento absoluto del todo. Y aquí veis un reloj. Yo cuando era muy pequeño, bueno, digo muy pequeño, tenía unos 8 años, me preguntaban, la familia, los amigos, qué es lo que yo ambicionaba en aquel momento y qué ambicionaba en la vida. Y yo, como era un crío que no tenía demasiado conocimiento, pues se me ocurrió decir que me gustaría tener el conocimiento absoluto del todo. Todo el mundo se me echó a reír, todo el mundo se rió, me dijeron que estaba loco, y ciertamente, probablemente no les faltaba razón, porque el conocimiento absoluto del todo, por suerte, no lo tiene nadie. Sí que lo tuvo alguien, y ese alguien fue Siddhartha Gautama, pero os hablaré más adelante de él. Ahora quiero hablaros de este cerebro nuestro. El cerebro no produce ideas. La gente cree que su mente crea ideas, creemos que pensamos y que nos viene algo a la mente y que le damos forma, pero eso es una falsedad. El cerebro no produce ideas. El cerebro es un receptor muy importante de emisiones que nos llegan de la energía que nos rodea. Y vienen en forma abstracta, no tienen forma. Es formado por ondas sinusoidales muy extrañas que no sabemos por qué frecuencias funcionan, pero sin embargo nuestro cerebro, que es muy inteligente, es capaz de captar. El cerebro es tan inteligente que en un momento determinado capta algo, lo transforma en una idea. Pero cuidado, ¿os creéis o nos creemos que cuando una idea llega, solo nos llega a nosotros o a nosotras? Falso, falso. Las ideas están en el ambiente y las puede captar más de una persona a la vez en el mismo tiempo o incluso con años de antelación, plasmarla o no plasmarla. Pero cuando una idea llega a nuestra mente, la persona que es capaz de darle forma es porque ha sincronizado y ha mimetizado perfectamente lo que es el conjunto del parámetro de frecuencias, de ondas, que de alguna forma nos van a permitir crear esa idea. Por tanto, el cerebro, que todo el mundo tenga claro, que es incapaz de crear una idea, pero es un gran receptáculo, es el mayor superordenador que existe en el mundo, en el planeta. Nuestro cerebro tiene más de 100.000 millones de neuronas, una cosa que parece un disparate, pero que no lo es. El cerebro transforma los impulsos eléctricos en formas, ideas, creaciones, pensamientos, etc. Creamos unas 200 informaciones por segundo y por neurona. Imaginaos los 100.000 millones de neuronas
Imaginaos en ese momento esos 200 impulsos que nos llegan. Impulsos son informaciones. Decimos impulsos, son informaciones que llegan a nuestro cerebro. Cada neurona transmite aproximadamente unos impulsos que son cercanos a los 20 trillones, perdón, todo el conjunto de neuronas, a los 20 trillones de informaciones por hora. Quiere decir que estamos hablando de una cosa que hoy por hoy ningún ordenador, ni el mejor ordenador del mundo, ni este que tenemos en Sardañola, que se ha considerado, creo que el segundo más grande del mundo o el tercero, es incapaz de llegar a lo que es una mente humana. El cerebro es capaz de crear sus superordenadores, por lo cual habrá un día que probablemente, y no lejano, esos superordenadores probablemente nos superarán. Hoy por hoy de momento no es así. Y que dure mucho, porque en el momento en que nos supere, estaremos perdiendo nuestra libertad. ¿Cómo se transmite esa información al cerebro? A través de las dendritas, que son las conexiones neuronales. Las conexiones neuronales nos hablan y nos dicen en todo momento qué informaciones nos van llegando, y el cerebro es tan inteligente y tan hábil que es capaz de captar esa información y transmitirla. Cuando el cerebro recibe esas 200 informaciones por segundo, cada neurona de las nuestras, selecciona la que realmente es importante. Y si hay neuronas, informaciones que no son importantes, las elimina, las pasa al inconsciente para que queden almacenadas. No las destruye jamás. El cerebro jamás destruye la información que le llega. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que desde que nacemos hasta que morimos, este disco duro que tenemos, este hardware que tenemos, va a almacenar cientos de millones de informaciones en forma abstracta, pero que el cerebro será capaz de alguna forma de interpretar. Nadie piensa igual. Todo el mundo tenemos una capacidad de ver, entender, captar y percibir. Por tanto, existen otros puntos de vista. Yo digo otros puntos de vista porque, de alguna forma, yo, por ejemplo, cuando voy al campo, por decir algo, y veo un lugar que para mí es muy bucólico, muy apacible, muy bonito, que me atrae, que me hace que me sienta cómodo, que me sienta feliz, que sienta realmente el impulso de integrarme con la naturaleza, eso lo siento yo, lo percibo yo, los colores, la sensación, lo que me rodea, pero nadie, fijaos lo que os digo, nadie lo percibe igual. La imagen sí que aparentemente es igual, pero no es igual ni la tonalidad del color, no es igual ni la forma ni la percepción, ni es igual el ángulo de visión que tenemos todos, aunque lo parezca. Lo cual quiere decir que cada persona, cada cerebro, percibe la información a su forma y manera y le da la aplicación que para ella es importante. Aquí tenemos otra imagen bucólica que a mí me sugiere, pues, momentos de paz, de tranquilidad, de equilibrio, etc. Y habrá personas que dirán, bueno, a mí esto no me sugiere nada, me sugiere el mar. Claro, ¿por qué no? El mar es fantástico, es precioso, es un lugar en el que nos podemos relajar. Y cuando hacemos esto, cuando vamos a esos lugares bucólicos que nos trasladan, esas cosas que nos gustan, nuestro cerebro deja de estar en ese constante estado beta, que es el estado en el que estoy yo ahora, que luego os hablaré, y pasa a un estado de semi-relajación. Veamos la siguiente. Vamos a ver qué es la sofrología. La sofrología es muy compleja, pero a la vez es muy sencilla. Si me preguntáis cuántas técnicas terapéuticas existen para tratar la mente, os diré que son muchísimas. Son casi incontables. Todas las culturas del mundo utilizan sus propias técnicas. Y la sofrología viene precisamente aglutinada de un conjunto de técnicas que un buen día un señor, afincado en España, de origen español, pero nacido en Colombia, pues decidió investigar. Veamos. Definición de la palabra sofrología. La palabra sofrología proviene del griego. Significa sos, fren, logos. Podríamos traducirlo como estudio y armonía del espíritu, de la consciencia o de la mente. Por tanto, ya estoy diciendo una palabra que para mí es muy importante. La unión de esas tres palabras nos conduce a lo que sería cuerpo, mente y espíritu. Esto que digo aquí
desgraciadamente, el avance científico nos ha hecho retroceder, porque en la antigüedad los antiguos filósofos, los antiguos médicos y científicos de la época trataban cuerpo y espíritu, cuerpo, mente y espíritu en su totalidad, íntegramente. ¿Qué significa esto? Que la integridad del cuerpo, mente y espíritu nos da la tríada, lo que los religiosos católicos llamaban la Trinidad, es lo que llaman Santísima Trinidad, en realidad viene a decir cuerpo, mente y espíritu. No os voy a hablar de religión, no es lo que me pertoca en este momento. Bien, la sofrología es una técnica caicediana, y digo caicediana porque la creó el doctor Alfonso Caicedo en el año 1958. El doctor Caicedo, que era un neuropsiquiatra muy reconocido en su momento, lo que hizo pues fue investigar no solamente en el campo de la hipnosis, porque la hipnosis se viene realizando en Europa desde el año 1778 aproximadamente, de la mano de un personaje del que luego hablaré, que es un personaje muy curioso, divertido, y que de alguna forma ha aportado un gran conocimiento a la ciencia, porque la hipnosis, al contrario de lo que mucha gente cree, se utiliza y se sigue utilizando en medicina. También la utilizan las personas que hacen espectáculos, los que hacen farándula, etc., pero con otros niveles y otras finalidades. El doctor Alfonso Caicedo no se sentía cómodo con la hipnosis. ¿Por qué? Porque la hipnosis impositiva actúa prácticamente por órdenes, a través de órdenes. Intenta conducir el cerebro humano hacia el inconsciente a través de las órdenes. Y esas órdenes, de alguna forma, hacen que el sujeto o la persona en cuestión entre en un estado alterado de conciencia. Pero también es cierto que si una persona no está capacitada para entrar en el estado hipnótico, no entrará jamás. Por tanto, el miedo fracasa, el miedo encierra, el miedo aturde, el miedo nos impide avanzar y dejarnos llevar. Cuando una persona tiene miedo a algo, su mente, evidentemente, con acto reflejo, se cierra en sí misma y no permite que penetren en ella. La hipnosis puede producir esto. Por tanto, en el mundo del espectáculo, cuando el hipnólogo, lo digo porque yo en su día quise hacer un poquito de espectáculo también, pues poniendo personas entre sillas, subiéndome de pie encima de ellas sin que se doblaran y sin que pasara nada, quiere decir que la hipnosis está muy bien cuando la persona cree realmente en la persona que la va a hipnotizar, cuando hay una empatía y cuando realmente no tiene miedo del ridículo. Porque lo que nos aturde precisamente es el miedo, y sobre todo el miedo al ridículo, a no quedar bien, a quedar mal, a esa vergüenza que todos tenemos. Algunos controlamos más, otros controlamos menos, pero os diré que el mejor tímido o el gran tímido a veces es el mejor dialogador, el mejor conferenciante, por decirlo de alguna forma. Y os voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona extremadamente tímida, muy tímida, hasta el extremo que os voy a hablar de una confidencia de mi infancia. Yo cuando venía familia a visitarme a casa, lo que hacía era esconderme debajo de un mueble que teníamos, que mi madre tenía un tocador, pero tenía un mueble con unas patitas altas, y yo como era un bebé, pues de 5, 6, 7 años, cuando venían los visitantes me escondía debajo. Incrédulo de mí, creía que no me veía nadie, todo el mundo me veía, porque se veía perfectamente, pero yo desde mi visión no lo percibía y ellos. No me decían nada, como si yo no estuviera, como si yo no existiera, y empecé a superar esto a los 14 años. A los 14 años me dije, bueno, ¿qué hago? Tú no puedes continuar de esta forma. Tú tienes que evolucionar. Tú no puedes seguir de la manera en que estás. Porque realmente no me merezco sentir esa sensación de angustia y de ansiedad con la que estoy viviendo desde mi infancia. Por tanto, ¿qué quiero deciros con esto? Que el doctor Caicedo todo esto lo investigaba y lo investigó. Porque el ser humano, desde su nacimiento, empieza a impregnar informaciones que quedarán grabadas en su mente para siempre, a lo largo de su vida. Significa, por tanto, que si no es tratado, el inconsciente lo absorberá, quedará dentro de él y no será capaz de optar a otras fórmulas para darnos la información de limpieza, para quitar y borrar esas adicciones negativas. Gracias. Vale, perfecto, pues ningún problema. Bien, así tendré que editar menos.
Me lo han dicho, ¿eh? Me lo han dicho que podía coger el micrófono. Lo que ocurre es que estoy acostumbrado a hablar de viva voce, como dicen los italianos. Bien, ¿qué hizo el doctor Caicedo entonces en aquella época? El doctor Caicedo se cansó de la hipnosis y decidió buscar otras metodologías. Otras metodologías para comprender el ser humano desde la infancia hasta la madurez. Y con ello buscó y encontró, caramba, un método de un doctor alemán, el doctor Schulz, que utilizaba un entrenamiento que se llama Training Autógeno de Schulz. Training significa capacitación y autógeno significa entrenamiento. El Training Autógeno de Schulz era ni más ni menos que unas técnicas de relajación que las introdujo para que en Occidente empezáramos a aprender y a conocer cómo teníamos que saber relajar nuestro organismo, nuestro cuerpo. Por tanto, esto ya le dio un enfoque distinto a su vida y hizo que quisiera pensar en cómo modificar y cambiar esos estados alterados de conciencia de la persona y conducirnos hacia un estado elevado de conciencia de una forma mucho más tranquila, mucho más armónica, mucho más acorde, mucho más occidentalizada. Aplicaciones de la sofrología. Caramba, la sofrología se adapta a las ciencias de la salud en todos sus ámbitos. Se puede utilizar para extracciones dentales e intervenciones quirúrgicas para evitar que haya una hemorragia mucho mayor de lo que puede ser en un momento determinado y para sanar y curar muchas alteraciones. Muchos doctores la han utilizado y la utilizan. También se utiliza en el ámbito de la empresa porque en la empresa la motivación es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se traslada a una empresa a buscar trabajo y tiene que estar dando un ritmo y un nivel que se le exige, por tanto nos dice que a través de la sofrología se puede conseguir porque se relajará, estará tranquila y tendrá la convicción y el entrenamiento para saber enfrentar la situación a la que se expone. En pedagogía, importantísimo, las personas que de alguna forma trabajan en la sofrología o que estudian y aprenden la sofrología, os diré que tienen una mayor capacidad de aprendizaje y de memorización para aplicar sus técnicas. Todos los niños, las niñas, tendrían que aprender sofrología. Si me preguntáis a partir de qué edad, yo os diré que la edad idónea, bajo mi punto de vista, empieza a los 5 años y hasta los 7 es lo más importante. Pensemos que de los 5 a los 7 años, el niño o la niña será cuando absorberá la mayor cantidad de información en su cerebro. Esa información viene dada por los padres, por la familia que nos rodea. Por tanto, todo lo que sucede, bueno o malo, estos cerebritos lo van aceptando, lo van captando, lo van introduciendo en su mente, aunque no lo comprendan, pero las palabras quedan. Y con los años aparecen o nos producen algunas patologías. La pedagogía en ese sentido es útil en cuanto a la pedagogía, la sofrología, nos ayuda a que seamos capaces de aprender idiomas con bastante facilidad, de aprender una técnica con bastante facilidad, de memorizar un libro con bastante facilidad. Y yo os puedo decir que ahora ya no me sucede igual porque ya tengo una edad bastante elevada, pero cuando era joven yo me dedicaba a hacer conferencias. Dedicaba muchas horas a conferencias y a mí me contrataban para dar conferencias de diferentes temas en diferentes empresas. Os diré en ese sentido que yo me cogía mis libros, los que me daban, los memorizaba, los analizaba, los absorbía y los explicaba. Y evidentemente me tenía que aprender todas las respuestas a las preguntas que me podían realizar. Con lo cual, si no las tenía, podía hacer el mayor número de ridículos y mi intención era no hacerlo. La pedagogía me sirvió para esto. El aprendizaje de lo que es el tema pedagógico se utiliza en todo. En la empresa, se utiliza en el ámbito del movimiento, de las funciones mecánicas, en la creatividad. Los dos hemisferios cerebrales funcionan de forma distinta. El hemisferio izquierdo controla mi parte derecha, el hemisferio derecho controla mi parte izquierda. La creatividad viene dada por mi hemisferio derecho y la lógica y la razón por mi hemisferio izquierdo. A mí y a todos, ¿eh? Perdón, no os he dicho también, vuelvo a un momentito a ver si soy capaz, ¿sí? Bien. En el deporte, futbolistas,
tenistas, personas que de alguna forma pues necesitan dar un alto rendimiento deportivo y que a pesar de que se entrenan y capacitan su cuerpo para ese entrenamiento, les falta la convicción de ganadores. En esto la sofrología permite crear el orden mental para ser una auténtica o auténtico ganador o ganadora. No se está tratando de crear grandes super personas, se está tratando de crear que la persona sea capaz de creer en sí misma y en sus propias cualidades. No vamos a buscar quién es más listo ni quién es más torpe, sino las cualidades de cada cual, expresarlas y sacarle el máximo partido, el máximo provecho. En el tema del deporte también ocurre lo mismo. La vida cotidiana. La vida cotidiana, ¿qué quiere decir? Eso es muy complicado, porque la vida cotidiana es la que nos enseña, la que nos lleva a nuestra vida a conducirnos a caminos que nos vamos a encontrar con constantes sorpresas agradables y desagradables. Cuando digo agradables y desagradables, lo que estoy intentando decir es que si no fuera así no estaríamos vivos. La vida tiene sus partes buenas, sus partes menos buenas. Yo no diré malas, diré menos buenas. Y digo menos buenas porque una persona jamás puede decir que su vida es un desastre. Porque en el momento en que dice que su vida es un desastre, se convierte en un desastre. ¿Dónde nace la sofrología? Caicedo, cansado de experimentar con la hipnosis y de alguna forma viendo que con las técnicas del Dr. Schultz no llegaba suficientemente a los ámbitos que él quería, pues con su esposa deciden marcharse durante 2 años sabáticos a Oriente. Y lo primero que hacen es irse a la India. A la India lo que van a hacer va a ser conocer lo que es el mundo del yoga. Los brahmanes, el brahmanismo, el yoga auténtico que se practicaba en la India. Aquí he puesto una imagen de señoras porque por desgracia, como no me las ponían, digo, pues yo voy a buscar aquí unas señoras para que se vea que ellas también son importantes, son más importantes. El mundo del yoga nos permite precisamente meditar, concentrarnos, actuar y tomar plena conciencia de nuestro cuerpo. Postura, cuerpo, mente, espíritu. Los brahmanes se pueden pasar días enteros prácticamente sin comer y sin beber, controlando a través de su mente todos los estados funcionales de su organismo. ¿A través de qué? A través del inconsciente. Después del brahmanismo, cuando el doctor Caicedo empezó a aprender cómo funcionaban estas técnicas y de qué manera podían serle útiles en Occidente, concretamente en España, porque él esto lo puso en marcha en Madrid en el año 1961 aproximadamente, pues dijo, yo necesito saber más, no puedo quedarme solo en esto, tengo que ir más lejos. ¿Qué hizo? Se marchó al Tíbet. Y al Tíbet, en el Tíbet, descubrió el budismo. El budismo, la gente solemos creer que nació en China o en Japón. Falso. El budismo nació en la India. Nació en la India de la mano de un personaje muy curioso de la corte, que era un príncipe, llamado Siddhartha Gautama. Este príncipe de la corte hindú buscaba lo que se puesto en la primera diapositiva, el conocimiento absoluto de todo. Caramba, por Dios, fue el único que lo consiguió. Él sí consiguió el conocimiento absoluto del todo. Y al conseguir el conocimiento absoluto del todo, este hombre se convirtió en lo que se conoció después como el Buda. O sea, todas las imágenes de Buda que veis son representaciones de Siddhartha Gautama, de este personaje que buscaba la iluminación, la perfección. Y ese personaje nació en el siglo VI a.C., o sea, se avanzó mucho más a la era cristiana y en Oriente eso ya se empezó a trabajar de una forma muy distinta. Disculpad, no quiero decir que en Oriente fueran ni más ni menos evolucionados, simplemente que en el terreno de la filosofía estaban mucho más avanzados que en Occidente, cuando los griegos empezaron a tomar mano de todo ello y empezaron a crear sus ágoras de conocimiento. En el Tíbet, aquí he puesto la imagen del Dalai Lama, porque es la representación, el Tíbet adquirió lo que era el budismo dármico, porque Siddhartha Gautama era de la familia Dharma, y Dharma y Karma son dos palabras que no voy a entrar a discutir aquí porque no es lo que me lleva hoy a hablar de estos temas, pero bueno, si un día se diera el caso, lo haría. La familia Dharma hace que el budismo se transforme
en una especie de ondas vibracionales monotónicas o monocordes. ¿Alguien de vosotras y de vosotros habéis estado en el Tíbet, en China o en algún lugar de estos? Bien, el que no haya estado, las personas que hayan estado, yo les invito a que vayan algún día a Panillo, que está a 4 pasos, o que vayan aquí al macizo del Garraf, que también hay un monasterio tibetano, dirigido por monjes budistas de aquí, pero también tiene algunos de fuera. Y en Panillo, básicamente, la mayoría son monjes budistas tibetanos. Os recomiendo que vayáis en febrero, que es cuando hacen sus ceremonias. En el Tíbet, lo que hacen ellos diariamente es sentarse a meditar mediante las oraciones. Los mantras que llamamos. Empiezan a hablar en tibetano, yo os podría citar algunos mantras, no lo voy a hacer porque no quiero ser pedante, pero os podría citar varios de ellos, porque yo sí que he sido una persona que me ha gustado interesarme por cómo funcionan y cuál es la finalidad. La finalidad de esas palabras, de esos tonos monocordes, es llevar a la mente a ese estado alterado de consciencia, a un estado que en sofrología denominaremos nivel sofroliminal, estado alterado de conciencia, muy elevado. Cuando terminó de adquirir el conocimiento que él creía que era suficiente para él, ¿qué hizo? Dice, me falta algo y no sé lo que es. Me voy a Japón. Se marcha a Japón y en Japón descubre el tercer grado que va a utilizar, que es el Zen. El Zen no deja de ser meditación. El Zen, de hecho, es meditación, es meditar. El acto de meditar, mucha gente no lo conoce y mucha gente no sabe lo que es ni para qué sirve. La meditación es el hecho de no pensar en nada, dejar la mente completamente en blanco. Pero el solo hecho de intentar dejar la mente en blanco está provocando que ya pensemos en dejarla en blanco. Por tanto, tiene que ser de una forma automática. Tiene que venir de forma simple, sin tener que pensar en ello. Yo tengo la gran buena suerte de poder meditar con bastante facilidad, porque no lo he conseguido en 4 días, lo he conseguido en 40 años. Largos. Pero sí que me puedo permitir, cuando me voy a descansar, decir, no quiero pensar en nada, cuando me vaya a dormir, no pensar en nada. Me acuesto y dejo mi cerebro completamente libre. ¿Para qué? Para estar en una fase en la que mi mente duerma, descanse y mi organismo se regenere. En Japón, este hombre aprendió que la meditación es tan importante en el hecho de que no hace falta hablar, no hace falta utilizar tonos monocordes para llegar a sus estados de meditación. Los japoneses son muy hábiles, son muy listos también, al igual que todos ellos, los budistas, los yogis, los hinduistas. De hecho, la humanidad es muy inteligente y es muy lista, la pena es que lo utilizamos todo para mal generalmente, no para bien. ¿Qué es lo más importante? Que a través de cuando se marchó de Japón, cuando regresó a España, él creó su propia técnica basada en el Sosfren Logos, estudio y conciencia y armonía del espíritu y de la mente, y por tanto, aquello que para él era la búsqueda del equilibrio para que la persona se sintiera bien. ¿Qué es lo más importante en la sofrología? Las bases, la respiración. ¿Sabe respirar? Esto lo aprendió en la India. En la India, los yogis utilizan muchas respiraciones, el Kapalabhati, el Navisodhana, etcétera, 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 que son respiraciones altas, medias, bajas, que se utilizan en el diafragma y que además nos permiten a través de las fosas nasales que nuestro cerebro actúe de una forma o de otra y según cómo inspiramos se activa más el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Bien, pues esto es importantísimo, saber respirar. El 90% de las personas no sabemos respirar, no sabemos cómo tenemos que inhalar y cómo tenemos que exhalar. La otra situación es la postura. La columna vertebral tiene toda la médula espinal. De esos 100.000 millones de neuronas que tiene un cerebro, del que luego os hablaré, por esa médula espinal bajan 13,5 millones de neuronas que se encargan de controlar nuestro organismo, todo nuestro cuerpo. Lo controlan, lo dirigen, nos ayudan a que el cuerpo funcione. También, como las neuronas también fallecen, también hay altibajos, también hay desarreglos. Otro punto, el entrenamiento. El entrenamiento significa que no solamente con la respiración y la postura es suficiente, hay que entrenar la mente para poder llegar a un estado
capaz de ser, diríamos, suficientemente hábil, inteligente y sabio como para eliminar esas adicciones negativas que tenemos. Para mí, todo lo que nos sucede en la mente que no es positivo, yo le llamo adicción. Veamos lo siguiente. ¿Para qué sirve? Sirve para encontrar precisamente el equilibrio cuerpo-mente-espíritu. Pero, me diréis, bueno, ¿y esto a quién va dirigido? A todo el mundo, a toda persona. No hay nadie que no pueda utilizar la sofrología. Todo el mundo está capacitado para utilizar la sofrología. Si me preguntáis si una persona discapacitada cerebralmente podría utilizarla, probablemente no, porque su mente no me va a permitir entrar en ella y porque va a ser muy complejo. Pero sí que es verdad que hay personas que tienen minusvalías que pueden utilizar la sofrología, dependiendo del grado de minusvalía que tengan. ¿Qué logramos o conseguimos? Pues conseguimos lo que luego en la próxima diapositiva yo os voy a mostrar. ¿Cuál es la finalidad? Mantener un estado psicofísico y social armónico, estable, perfecto, equilibrado. ¿Cuánto tiempo puede durar una terapia de sofrología? El psicoanálisis puede durar toda la vida. Yo puedo empezar con 20 años y terminar con 70, practicando psicoanálisis con mi psicoanalista y no terminar jamás. El psicoanalista me escuchará, yo hablaré y yo mismo tendré que comprender por qué estoy viviendo lo que vivo y tendré que tomar conciencia clara de qué es lo que tengo que cambiar. No es nada fácil, el psicoanálisis es complejo. También hablaremos de ello. ¿Dónde se estudia? La sofrología se estudia en institutos creados por el doctor Caicedo y está dirigido básicamente a todo tipo de personas. Hay la sofrología caicediana que se dirige a médicos, psiquiatras, psicólogos, gente del ámbito de la sanidad, que son los que prácticamente lo van a utilizar con mayor soltura. Pero también se estudia en otras vertientes que son las que son de formación de estudios especializados, que en este sentido podríamos hablar de el ámbito del deporte, el ámbito del aprendizaje, el ámbito pues, de la vida cotidiana, etc. Duración de la formación, dependiendo de la vertiente sofrológica, 3 años. ¿Por qué? Igual que el budismo tiene diferentes ramas, tiene unas 6 ramas distintas, lo que es la sofrología, lo que es la formación, en ese sentido, también tiene diferentes escuelas. La escuela más purista es la escuela creada por el doctor Caicedo, la escuela caicediana, que en Sardañola se encuentra en uno de esos centros. Hay por diversos lugares de España. El fin, ¿es terapéutico, profiláctico y básicamente médico? No, falso. El fin es el todo, la unificación del equilibrio general en todo. Contraindicaciones, veamos la siguiente imagen. Yo preguntaría, ¿en qué nos ayuda? En los trastornos de ansiedad, muchísimos, voy a poner, he puesto simplemente unos cuantos. En los estados depresivos, en personas con enfermedades psicosomáticas, en el insomnio, perdón, quiero para atrás que se me ha pasado esto, he tocado la tecla que no vivía. Disculpa. Se ven desplazado un poco las diapositivas, pero las vamos a poner en su lugar en un momentito, si todo va bien. Vamos cambiando de ello. Aquí. Bien. Enfermedades psicosomáticas. Insomnio. ¿Cuántas personas no padecen de insomnio? Muchísimas, muchísimas. Las personas que padecen de insomnio es porque son incapaces de dejar que su cerebrito, que su mente, pueda entrar en un estado de tranquilidad, en un estado de pausa, en un estado de equilibrio. El insomnio viene producido por toda esa información que llega a nuestras neuronas, que es incapaz de dejarnos desconectados en un momento determinado para penetrar en el mundo del descanso. El hecho de dormir nos ayuda a recuperar nuestra mente, nuestro cerebro. Sintomatologías relacionadas con el estrés crónico también. El estrés crónico es cuando una persona a lo largo de su vida va constantemente en tensión y vive constantemente en el impulso, pues evidentemente entra en una etapa
en que puede darse el caso, y de hecho se da el caso, en que se cronifican. Y esa cronificación se queda grabada en nuestro inconsciente y de vez en cuando nos va enviando unos inputs, o sea, unas informaciones negativas a nuestra mente que hace que tengamos alteraciones, que suframos de alteraciones. ¿Para qué funciona también? Para el aprendizaje general, activando la consciencia ordinaria. La consciencia ordinaria es la consciencia en la que estamos actualmente todos. Para todo tipo de estudios, todos, no hay ningún tipo de estudio en el que no sea útil. Para todos se puede utilizar la sofrología. Para los deportes de cualquier tipo, sea el que sea. Cambios de hábitos, adicciones negativas, ahí es muy importante. Las adicciones negativas, los cambios de hábitos que no nos gustan, ¿podemos eliminarlos? ¿Podemos cambiarlos a través de la sofrología? Pues sí. Me diréis, bueno, pero es que hay otras técnicas, como la hipnosis, como puede ser la psicoterapia, etcétera, 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 que también lo hacen. Evidentemente, y hay muchos psicólogos y psicólogas pues que también utilizan la sofrología en sus terapias con sus pacientes o clientes. Bien, ¿hay contradicciones? Ninguna contradicción. No tiene contraindicaciones. Aquí podemos ver, la sofrología es una ciencia, es una línea de conocimiento, es una línea que nos estudia en la conciencia humana, nos hace ser capaces de comprender las cosas, sus modificaciones, sus medios físicos y también nos conduce a lo que sea una terapéutica profiláctica con una actividad pedagógica y médica. Pero en ámbitos no médicos, como he dicho, el deporte de aprendizaje es importante. Esos cerebros que tenemos, esas neuronas que tenemos de alguna forma, nos dicen en todo momento cómo vamos a ir reaccionando a lo largo de la vida. Pero en sofrología hay una cosa que es muy importante. El doctor Caicedo se dio cuenta de que no era suficiente trabajar la hipnosis, ni en ese sentido tampoco con las técnicas de Schultz lo suficiente. Él buscaba algo más, él buscaba un acercamiento entre el sujeto y el sofrólogo. El sofrólogo es la persona entrenada y capacitada para enseñar técnicas de sofrología. Y el sujeto que le visita, la persona que le va a ver, es la persona que precisamente necesita ser orientada o redirigida o acompañada. Aquí tenemos que la sofrología define estados y niveles. Los estados indican aspectos cualitativos y los niveles los cuantitativos. Aquí abajo veréis que hay 3 estados cualitativos. El ordinario, el patológico y el sofrológico. El ordinario es el día a día, el que estamos con nuestra plena consciencia. El patológico es el que más me preocupa, porque el patológico es el que nos produce la enfermedad. Patología significa alteración de la salud, enfermedad, al igual que homeostasis significa equilibrio de la salud. La conciencia se encuentra dentro del estado sofroliminal. El estado sofroliminal nos conduce a la felicidad. Es como si nos pegáramos un chute, por decirlo de alguna forma, de algo que nos podría gustar, algo que podría ser para nosotros suficientemente interesante. Y luego tenemos los niveles son cuantitativos. Los niveles tenemos el nivel de vigilia, en el que estamos ahora, el nivel de sueño y el nivel sofroliminal. El nivel sofroliminal se encuentra precisamente entre el estado de vigilia y de sueño. Está en el medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que está en estado sofroliminal, al contrario de lo que se cree y se ha creído durante muchos años, está en plena consciencia, no está dormida, está despierta. Está despierta y está atenta. Por tanto, en hipnosis, aunque creamos lo contrario, la persona tampoco está dormida. Lo creemos, pero no es cierto, no está dormida. Y os lo he dicho antes, se la entrena y se capacita, se coge a unas personas determinadas que tienen esas habilidades para entrar en hipnosis. Bueno, pues en este sentido, la sofrología y el nivel sofroliminal nos enseña de alguna forma a entrar en el estado alterado de conciencia. Tenemos 3 niveles. El nivel de conciencia ordinaria, que es la que estamos todos, que sería este de aquí, la conciencia patológica, que estaría aquí, que es la enferma, y la conciencia sofrónica, que sería la del equilibrio. Pero entre esos estados hay 2 niveles. La vigilia, que estaría formando parte de la primera parte del abanico, el nivel sofroliminal, que estaría aquí ubicado, y el nivel del sueño, que estaría aquí. Nosotros, los sofrólogos, nos vamos a centrar y nos centramos en este nivel, en el intermedio, ni vigilia ni sueño. Nivel sofroliminal, nivel de gran aprendizaje, de gran capacitación y aprendizaje y conocimiento. Bien, veamos lo siguiente.
Tenemos aquí un personaje muy curioso, muy divertido, un poco alocado, el doctor Mesmer, un alemán, Franz Mesmer, un doctor que fue el padre de la hipnosis. Fue el que introdujo la hipnosis porque él creía que el ser humano tenía unos dones, tenía unos poderes que le capacitaban para dominar a otras personas. De hecho, durante la historia estamos cansados de ver cómo los políticos hacen con nosotros lo que quieren y nos llevan por donde quieren. Bien, eso no es hipnosis, pero sí que es una forma de manipulación. Pues Mesmer, a través de la hipnosis, creía que podíamos manipular a las personas. Y de hecho, no le faltaba razón. Tenemos en la mente la capacidad de la manipulación animal, de ese instinto que producen en los animales algunas alteraciones que hacen que actúen de una forma o de otra. Y él dijo, yo soy capaz de conducir a una persona en un estado alterado de consciencia y hacer que haga lo que yo quiera que haga, en el mundo de la terapia. Y empezó a aplicarlo con pacientes, con grandes resultados y magníficos y excelentes movimientos de resultados que él buscaba. Pero, ¿qué pasó? Que los espabilados, la gente avispada que buscaba ganar dinero de otra forma, ¿qué hizo? Llevarlo al espectáculo. Y en el espectáculo empezaron a utilizar el hipnotismo precisamente como medio de diversión, haciendo que una persona pues cacareara, por decir algo, ladrara, hiciera tonterías animaladas, que digo yo, burradas, para de alguna forma divertir al público. Pues la hipnosis hace esto. Pero solo lo hace cuando una persona no tiene ese sentido del ridículo y cuando una persona realmente se siente que es capaz de hacer cualquiera de esas tonterías. Por tanto, si a mí me dicen, por ejemplo, tú vas a robar un banco y estoy hipnotizado y yo en mi mente inconsciente tengo grabado la capacidad de robar, la tenemos todos, pero tengo el instinto de robar, si a mí me hipnotizan y me dicen, tú vas a salir de aquí y te vas a dedicar a robar y vas a ir a tales sitios y a tales sitios y vas a robar esto y esto, yo voy a hacerlo, porque mi consciente me ha hecho que el inconsciente grabe en mi mente esa información y va a ser la que me va a dar constantemente los impulsos al consciente para que yo actúe de esa forma. Y bajo la excusa de que estoy hipnotizado, sin saberlo, porque no lo sé, voy a actuar de esa forma. Por tanto, la hipnosis funciona. Y funciona en muchos aspectos. El doctor Schultz, el padre de la relajación. El doctor Schultz, en ese sentido, lo tenemos, ahora hablaré de él. Caramba, me gusta pasar de largo, porque con esto no me acabo de adaptar. Bueno, el doctor Schultz, en el año 1905, hizo lo que se llama puesta en práctica de la relajación bajo su metodología. Bajo su metodología, que era buscar que mediante la hipnosis, que también le pasaba lo que el doctor Caicedo, pudiera llevar a la persona a un estado alterado de conciencia con mayor tranquilidad, sin que se alterara. ¿Buscando qué? Buscando la relajación. Y como era un hombre practicante también de relajación, porque también había viajado a Oriente y demás, pues empezó a aplicar técnicas de relajación como las conocemos hoy en día. Hoy también se le llama mindfulness a todo esto. O sea, no es más y menos que relajación, es lo mismo. En realidad es lo mismo. Simplemente cambiamos y modernizamos las palabras, pero la finalidad va al mismo lugar. Tenemos unos cuantos personajes más. Aquí había muchas señoras, pero que la historia no nos las ha dicho, las ha ocultado. Y yo las he buscado y no las encuentro, porque soy torpe y no las encuentro. Tenemos al doctor Freud, que es un neurólogo psicoanalista, el padre del psicoanalista. Un hombre que sus conocimientos le llevaron a introducirse hasta el inconsciente humano de una forma muy directa. El psicólogo generalmente no trabaja ni cree demasiado en el subconsciente, cree en el inconsciente, consciente e inconsciente, básicamente. Para ellos es lo más importante. Pero hay una frontera de la que luego hablaré. El doctor Freud creó el psicoanálisis, una terapéutica que se sigue utilizando hoy en día y que se seguirá utilizando porque funciona, pero puede llevar toda una larga vida, desde que naces hasta que mueres prácticamente. El doctor Jacobson, por su parte, en Estados Unidos, ¿os acordáis aquello que he dicho que la mente no produce ideas sino que las capta? Pues todos estos señores fueron captando ideas, entre ellos, más o menos en épocas similares, pero le dieron su forma, porque ningún cerebro piensa igual, con lo cual creamos una forma distinta. El doctor Jacobson creó lo que se llamó la relajación muscular, es decir, contracción y descontracción de los músculos de todo el organismo
para conseguir llegar, ¿vamos bien? Para conseguir llegar a un estado, digamos, de relajación importante. Después llegamos al doctor Jung, psiquiatra, psicoanalista, un médico muy importante que utilizó varias de las técnicas, pero con un defecto. Era un gran apasionado y amigo de Freud, pero se pelearon. Se pelearon porque Freud lo expulsó. Lo expulsó porque el doctor Jung lo que hacía de alguna forma era buscar en el mundo de las ciencias paranormales, la astrología, la cartomancia, el tarot, los arquetipos, como de alguna forma, buscaba respuestas del inconsciente. Y esto a Freud no le gustó en absoluto, y lo expulsaron. Siguió con su metodología en otros conceptos. Y luego aquí aparece el doctor Caicedo, neuropsiquiatra, especialista en hipnosis, relajación, meditación y por tanto padre de la sofrología. Aquí tenemos una imagen práctica de lo que sería la hipnosis, disculpad, lo que sería la hipnosis en ese sentido. Caramba, por Dios. No me hago con el mando, ¿eh? No sé qué ha sucedido aquí. Enfoca más. Enfoca para arriba que se va. Cantaba. Cap a dalt, rep millor l'imatge. Vale. Un segundo, ¿eh? Voy a intentar ir mucho más rápido, yo soy un pesado, me alargo mucho, disculpad, avanzo más rápidamente. Bien, vamos a ver si ahora soy capaz de ir más rápido. Aquí vemos un poco el funcionamiento de los métodos distintos y el doctor Caicedo que trabajó con la sofrología. Aquí tenemos lo que serían las ondas cerebrales en esta otra diapositiva, en la que las ondas beta son las que estoy utilizando yo ahora. Son las de alerta y de atención consciente. Las ondas alfa son las de la relajación y la tranquilidad, las que utilizamos para que la persona entre en un estado sofrónico. Las ondas delta, que son para entrar en sueño profundo, pero en trance, no soñamos. Cuando una persona dice, yo no he soñado, yo no sueño, mentira, soñarás, lo que ocurre es que tú te quedas en ondas delta, seguramente. Después, las ondas zeta, o teta que les llamamos, que esas sí que nos permiten soñar. Son las que nos dan los espacios mioclónicos y hacen que los ojos se muevan muy rápidamente y soñemos y tengamos plena conciencia del sueño que estamos viviendo en aquel momento. Y luego las ondas gamma, que esas son las de los creativos, los artistas, los que son personas que de alguna forma tienen una alta capacidad para crear, pintores, artistas, etc. El cerebro humano no produce ideas, las capta, pero además es tan hábil que es capaz de captar mayormente mucha más información que todos los teléfonos del planeta juntos. O sea, nuestro cerebro está captando a cada instante más información que los cerebros, perdón, que todos los teléfonos del planeta. Las ondas alfa. Los niños, hasta los 7 años, funcionan todos en ondas alfa. Todos. Por tanto, es el momento del aprendizaje, el momento en que se les tiene que enseñar todo lo que se pueda, darles el máximo cariño, el máximo respeto y la mejor educación posible por nuestra parte. Los padres somos los más implicados en esto. Si fallamos nosotros, fallamos con nuestros hijos. La fase REM. Los niños suelen tener mucha fase REM. Están en alfa y REM constantemente. Por tanto, los sueños son muy activos y muy dinámicos. El nivel sofroliminal permite entrar al cerebro al superordenador introduciendo inputs. Inputs son impulsos. Bloqueos que evitan que el superordenador funcione de forma correcta. ¿A fin de qué? A fin de sacarle el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo posible y el máximo placer. Eso es lo que hace la sofrología. Las emociones jamás se detienen. Las emociones siempre están activas. Forman parte de nuestro estado mental. Totalmente. Podemos vivir el presente y el futuro. Las posibilidades que ofrece el nivel sofroliminal es casi infinito. Utilizamos toda la metodología terapéutica
ante la inducción terapéutica y la sugestión. La sofrología nos educa, nos enseña, nos conduce a una situación determinada ante momentos determinados. El cerebro humano, capaz de captar, tiene tanta capacidad como 2,5 petabytes, es decir, 1 millón de gigas en nuestro cerebro. Mínimo. Imaginaos lo grande que es. No hay ningún ordenador del planeta que sea capaz de esto. Hoy por hoy. El ser humano, 3 funciones. Permanecer toda su vida en consciencia ordinaria, que sería lo más vulgar, lo más sencillo, la parte más cómoda, la que no nos invita a ambicionar nada. La segunda, evolucionar peligrosamente hacia lo que es la enfermedad, la patología. Y la tercera, que nos dirige hacia el estado sofrónico, hacia mantener un equilibrio y llegar a sacar el máximo rendimiento y partido posible a nuestra mente. Filósofos. La filosofía no solamente, la sofrología no es solamente una ciencia, es un arte. El arte también del diálogo, el arte del conocimiento. La sofronización, palabra importante, sofronización, conducir al sujeto a ese estado elevado de consciencia. Palabras para explicar la sofrología. Tenemos 20 palabras claves, muchísimas más, pero hay 20 que son claves. Sofrología, sofrólogo, anamnesis. Sofrólogo es la persona que la utiliza, el profesor, el que la enseña. La sofrología es la técnica. La anamnesis es el estado que hacemos cuando viene el paciente o cliente a la consulta y le tomamos notas y le preguntamos para tomar cierta información. La alianza sofrónica. Perdón, caramba, otra vez, me vuelvo ahí. La alianza sofrónica. La alianza sofrónica es el estado en que yo me animo a contactar con la persona con la que voy a tratar, la que busco la empatía. El ternos logos, palabra muy práctica que utilizan los monjes tibetanos. Es utilizar palabras dulces, armónicas, equilibradas y adecuadas en las que yo, y si un día se permite o se puede, o si no se pudiera, os lo mostraría, cambio mis tonos de voz por tonos monocordes, dulces, amables, sensibles, para provocar este estado sofroliminal, y se consigue con mucha facilidad. Siguiente. Entrenamiento sofrónico. La persona que de alguna forma se le enseña a practicar la sofrología. Séptimo, sofronización. El hecho que utilizamos para relajar a la persona, para llevarla a que luego pueda entrar en el estado sofroliminal. Activación intrasofrónica. Es cuando yo doy unos inputs positivos a la persona para que cambie aquellas adicciones negativas que le han provocado X problemas. Nivel sofroliminal. El momento en que la persona ya se encuentra en ese estado tan importante y elevado de conciencia, entre la vigilia y el sueño. Ahí es donde está la clave. Ahí tenemos la clave del cambio de los esquemas mentales. Ahí es donde vamos a trabajar directamente. Conciencia sofrónica. Cuando hemos terminado la terapia con la persona, que no suele durar más de media hora generalmente, hablamos de lo que ha sucedido. Lo hablamos, lo tratamos con la persona y hacemos que ella nos explique, nos detalle lo que ha vivido y ha experimentado. Principio de acción positiva. Nos habla que de alguna forma la persona lo que hace aquí es captar, percibir y aceptar la información positiva que introducimos en su mente. Hipermnesia sofrónica. Es un estado en que nos permite que nuestra mente y nuestro cerebro esté mucho más por encima de lo que es la conciencia ordinaria. Por tanto, nos da una capacidad mayor de receptividad. Principio del esquema corporal como realidad vivida. Esto es yo. Yo cuando tengo que hacer una terapia a alguien, tengo que tener un esquema corporal adecuado. Mi mente tiene que estar armónica, equilibrada, adecuada, porque si no, no seré capaz de conducir a la persona a ese estado que yo quiero. Relajación dinámica. Se utiliza en unas prácticas del Zen japonés. Es lo que llamamos el Zazen. Son prácticas que se realizan en paseos. Yo lo hago mucho con mis alumnos cuando hago seminarios o cursos de fin de semana, que me los llevo a realizar paseos Zen, y con el Zazen y el Zen trabajamos todo lo que es el equilibrio. El paseo Zen es básico. El fenómeno de sofromnesia. Aquí me vienen a la mente imágenes y recuerdos y cosas que de alguna forma yo voy a vivir como si fueran reales en aquel momento. Luego los vamos a estudiar cuando vamos a terminar la terapia. Fenómeno sofrónico. Es cuando una persona está quieta, está sofronizada y pueden generarse impulsos nerviosos. Pueden generarse, diríamos, movimientos oculares, movimientos de espasmos musculares, etc. Sofropedagogía. Cuando yo estoy intentando que una persona aprenda una técnica para sus estudios, para sus conocimientos. Desofronización. Desofronización sería
el diálogo que yo llevo con la persona cuando la saco del estado sofrónico, la voy a dirigir a un estado de desofronización. Es decir, 3, 2, 1, estamos activos, por decirlo de alguna forma. Lo digo muy rápido, ¿eh? Y después entramos en el diálogo postsofrónico. El diálogo postsofrónico me permite precisamente a mí y al paciente o al cliente hablar de todo lo que ha experimentado o vivido. Ahí sí que tenemos la clave de lo que sería la sofrología. Preguntas. ¿Se pueden realizar preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Si a alguien no se le ocurre, yo mientras tanto voy hablando. El que quiera decir algo, que levante el dedo. A ver, la sofrología se puede practicar sentado, estirado, en un diván, en cualquier posición, con una postura cómoda, sin que haya ninguna prenda de ropa que nos apriete demasiado, los zapatos si es posible fuera, y dispuestos en un lugar cómodo y tranquilo, con el mínimo ruido posible para estar centrados en las palabras que nos va a dar la persona que nos sofronice. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo puede durar el tratamiento? Un tratamiento. Haces una pregunta muy interesante, porque un tratamiento en sofrología, al igual que en otras terapias, es difícil de diagnosticar. Puedo decirte que generalmente en 10-15 sesiones la persona es óptima ya para poner en práctica todo aquello que ha aprendido. Sin embargo, nosotros grabamos, ahora antiguamente se hacían cassettes, hoy se hace en el teléfono, se le graba a la persona la técnica que se le hará realizar durante 15 días en su casa cada día. Y siempre a la misma hora si le es posible. A los 15 días lo volveremos a ver y le daremos otro paso más adelante. Generalmente, en 10-15 sesiones, la persona tiene que estar en óptimas condiciones. Generalmente. Pero hay casos que son mucho más complejos. Pregunta. ¿Quién se anima? Dígame. El tema de la intuición, la intuición. La intuición. Es una pregunta muy interesante porque la intuición se produce en las ondas gamma. La intuición aparece en las ondas gamma. La intuición la tenemos todos, todo el mundo es intuitivo. Pero solamente aparece la intuición cuando estamos en estado de tranquilidad absoluta. Si no, la intuición no aparece. Si yo estoy agitado, estoy nervioso, estoy intranquilo, mi intuición me va a mentir, me va a engañar y voy a creer que un pensamiento que llega a mi mente de esos 200 impulsos por segundo a cada neurona me va a decir lo que no es. Por tanto, la intuición, para que aparezca, tengo que estar plenamente tranquilo, plenamente en estado gamma o en estado alfa, los dos estados que me lo van a permitir. Pero aquí tengo que decir también que la creatividad, Picasso, por poner un ejemplo, estaba en estado gamma constante con sus creaciones. Por eso tenía esa capacidad pictórica tan elegante. Para mí, para otros quizá no. Pero los creativos están en altos niveles gamma, en altos niveles de intuición. Pero también he de decir que la persona que vibra a bajo nivel gamma le cuesta mucho aprender. O sea, una persona que tiene poca frecuencia gamma en su cerebro es una persona que va a ser lenta en el aprendizaje. Pero eso se puede educar, se puede enseñar cuando se sabe. ¿Sí? ¿Preguntas? Perdona, si tienes alguna afectación física, ¿Sí? una artrosis, o si Sí. te dicen los médicos que no se puede curar, con la sofrología se puede llegar a solucionar si hay un tema emocional o psicosomático. Etc. La artrosis, al igual que la mayoría de enfermedades, todas provienen de la mente. Nuestro cerebro tiene 13,5 millones de neuronas dirigidas a la médula espinal para que controlen y mantengan nuestro organismo sano. Pero nuestro cerebro nos engaña, nos miente y por tanto nos altera. La vida cotidiana nos produce alteraciones que hacen que padezcamos y tengamos importantes problemas a veces a la hora de tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la artrosis, curar, se puede mejorar. Curar no lo curaremos porque se han dañado lo que son ligamentos, lo que de alguna forma son los cartílagos y es muy difícil de volver a recomponerlos. Sí que es verdad que mediante pues, algunos productos químicos, como puede ser el magnesio, como puede ser el magnesio y el colágeno, por ejemplo, son básicos. Al igual que las benzodiazepinas se utilizan para personas depresivas, estresadas, etc. Se puede curar. Yo diría más que curar, mejorar. Sí que si yo, por ejemplo, tengo un dolor, yo eso lo he comprobado. Yo me puedo clavar una aguja y atravesarme la mano con una aguja sin sentir el dolor. Sinceramente eso lo he probado, lo probé cuando he empezado con la sofrología. Y se consigue. Igual que una intervención quirúrgica. Pueden operarte y puedes sangrar lo mínimo posible a través de la sofrología. Si entras ya pensando y planteándote en que no tienes que sangrar prácticamente nada. O sea, se pueden curar enfermedades. Las mentales,
prácticamente te diría que el 90% de las enfermedades mentales son curables con sofrología. Las corporales son mejorables. Mejorables. Algunas quizás sí que se puedan curar, no todas. No existe la panacea absoluta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? Bien, yo quería daros las gracias a todas las cosas. Se me ha hecho corto, lo siento. Tenía mucho que decir, me he quedado a medias. Pero bueno, imagino y espero y deseo que os haya servido, os haya sido útil, que como mínimo tengáis un concepto de lo que es la sofrología. Es una técnica terapéutica pues, que nos permite llegar a estas alteras de conciencia y trabajar sobre la mente. Quiero agradeceros el tiempo dedicado, que yo, ¿sabes qué pasa, Óscar? Que yo soy una persona que me voy demasiado y a veces necesito 2 horas para explicar un pequeño concepto. Lo siento. Muchas gracias, Miquel. Gracias a todos.